Nadie. Ya le dije a don Jorge, mueva. Pero no, ya está. De hecho, ya está transmitiendo. A ver, checa. Nos disponemos para nuestra celebración. Santísima Virgen María, Madre del Amor y de la Misericordia, que acompañaste a tu Hijo amado cuando dio la vida por nosotros en la cruz, vengo a suplicarte con sinceridad y devoción que acompañes a todos los sacerdotes que van a celebrar hoy la Santa Misa en toda la Iglesia, y también a mí, pecador indigno. Ayúdanos con tu maternal intercesión a ofrecer dignamente al Padre, por medio del Espíritu Santo, el sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo. Amén. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino. A ver, checa si se oye. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a disponer nuestro espíritu para encontrarnos con el Señor en esta celebración de la Santa Misa. Vamos a unirnos a las intenciones de cada uno de nosotros, poniéndolas en las manos de Dios, y vamos a unirnos también a las siguientes intenciones. Vamos a pedir por la salud de todos los enfermos, de manera especial por la salud de Nicolás Antonio Martínez. Así también pidamos al Señor por la salud de nuestros hermanos sacerdotes que están padeciendo a causa de esta pandemia. De manera especial pidamos por el Padre Aarón Palma, el Padre Guadalupe Valencia y el Padre Julián Rodríguez. Que Dios nuestro Señor les ayude, les sostenga y si es su voluntad les conceda la salud. Pidamos también por el eterno descanso de nuestro hermano Marcelino Vega Macías a 3 días de su fallecimiento. Que Dios nuestro Señor le conceda gozar de la gloria del cielo. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Intercedamos unos por otros diciendo: yo confío ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Hoy pedimos la intercesión de San José en las oraciones de la misa. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente: acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte 6 hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron. La gloria de Dios de Israel, que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura el estuche para escribir, y le dijo: recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros: recorran la ciudad detrás de él, y maten sin piedad ni compasión. Maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente, no lo toquen. Comiencen pues por mi santuario. Entonces ellos empezaron, que estaban delante del templo, y el Señor les dijo: profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres, y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo, y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas, y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria de Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Quebar, y todos caminaban hacia el frente. Palabra de Dios. Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor,
Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor Dios. Está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién igual al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo? Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como un pagano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hoy el Evangelio que hemos escuchado nos habla sobre la corrección fraterna, y creo yo que siempre nos ha causado un poco de conflicto esto de la corrección fraterna, porque a veces nosotros nos ponemos a pensar cómo corregir al otro, y es que en ocasiones cuando yo intento corregir al otro porque tuvo algún error, porque tuvo pues alguna falla, viene como que el otro me pueda a mí decir: pero pues tú también has hecho eso. ¿Cómo me vas a decir a mí que cambie si tú no cambias?
Entonces ahí es donde viene el conflicto en la corrección fraterna. Y entonces a veces se da incluso el poder causar peleas porque... Y entonces, como cuando yo intento decirle, oye, mira, es que esto que hiciste no estuvo bien, el otro puede estar como a la defensiva y empezarme a recriminar. No, pero si tú también has hecho esto, ¿quién eres tú para decirme? Y entonces empieza una discusión. Ya no se da un poco ese diálogo que tal vez se intentaba, sino más bien se empieza la discusión, la confrontación. Pero fíjense, hermanos, que también aquí hay algo que influye mucho: la manera en cómo yo digo las cosas, el modo. Si yo llego como reprochando, reclamando, evidentemente que la otra persona responderá. Pero si yo trato de ni siquiera tocar la situación que haya pasado, o el malentendido, o el error, sino más bien irme a la parte de, oye, pues ya sé que pasó aquello, pero mira, pues vamos a tratar de hablarlo, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, hay que resolver las cosas. Y entonces cambia la dinámica de ese diálogo. Pero si yo llego, no, es que tú me hiciste, acuérdate que tú me dijiste, entonces empieza a haber una confrontación. Por eso hoy el Evangelio, el Señor nos está enseñando precisamente cómo llevar a cabo esa corrección. Fíjense lo que dice el Señor: si tu hermano comete pecado, amonéstalo a solas. Y a veces, ¿cuál es nuestro error? Que cuando falla, o cuando alguien me agrede de alguna situación, de repente lo que vamos nosotros a hacer primero es a platicarlo. Es que fíjate que me hizo esto, es que fíjate que me dijo aquello. Y no vamos primero con la persona y le decimos, oye, ¿podemos hablar de la situación? Sino que primero lo comentamos, le decimos a todo mundo, y ya después lo queremos dialogar con la persona implicada. Cuando el Señor nos está invitando a, díselo en privado. No vayas y le digas a todo mundo, sino si tu hermano comete pecado, hazle ver su error, hazle ver su falla en privado, pero no lo evidencies frente a todo mundo, porque entonces ahí ya cometemos un primer error en la corrección fraterna. Entonces ese es el primer paso: ubicar que ha habido un error, que a lo mejor el hermano cometió una falla o no estuvo bien su actitud, sus acciones, y entonces yo voy a tener la intención de tratar de hacerle ver que estuvo en una falla, pero lo voy a hacer en privado. No le voy a decir a todo mundo, sino que se lo digo en privado. Ahí es el primer paso de la corrección fraterna. Voy a amonestar al hermano, pero él y yo nada más, no nadie más. Y dice el Evangelio: pero si no te hace caso, entonces hazte acompañar de uno o dos de la comunidad para que sean testigos de que tú estás tratando de hacerle entender y de invitarle a cambiar. Porque aquí viene también otra cosa: cuando yo trato de corregir, siempre tiene que ser en un modo de invitación, en un tono propositivo, no en un tono imperativo. Porque es muy distinto decir es que tienes a yo te invito a que cambies. Y entonces cuando ya yo me hago acompañar de dos o más, es para que vean que pues yo he tratado de decirle, yo he tratado de invitarle al cambio, pero pues no. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Dice el Señor:
si aún así, acompañándote de 2 o 3 de la comunidad como testigos, no te hace caso, apártate de él como de un pagano o un publicano. Cuando el Señor dice apártate, no es déjale de hablar, no es échale indirectas, no es sé indiferente e ignora, no, sino cuando el Señor nos está diciendo apártate de él, es decir, yo ya hice lo posible, yo invité, yo traté, pero el hermano no quiso, no puso de su parte, no identificó que estaba en un error, entonces yo pongo mis límites. Esto no quiere decir, pues ya no le voy a hablar o ya no le voy a dirigir la palabra, no. Es mi hermano, puede ser mi hijo, puede ser mi esposo, puede ser un vecino, quien sea. Porque en la madurez no podemos caer en eso. Ah, es que ya no le voy a hablar. O cada que pase le voy a torcer la boca. Yo hablaré para lo necesario. Pero estoy respetando. No estoy ignorando a la persona. Pero, pues si no tenemos para qué hablar, pues yo te hablo solamente para lo necesario. No pasa nada. Pero ya una relación más, pues tal vez no la podrá haber. Porque no nos hemos entendido y tampoco vamos a forzar una relación que no se puede dar. Y entonces eso es apartarse. Es por un momento que sí sienta el límite, sienta un poco que está mal y que tiene que comprender que necesita un cambio en su vida. Suena como que un poco contradictorio, hermanos, pero es así. Cuando el Señor habla de esto, les digo, no es de que a lo mejor yo veo al hermano ahí tirado y no lo voy a levantar. No, claro, pues yo te ayudo por esa hermandad, por eso que nos une. Pero si yo no voy a tratar de cambiarte. Y ahí es donde también hay que reconocer otra cosa muy importante para la corrección fraterna. A veces no está en mis manos cambiar a los demás. Porque a veces eso también como que nos conflictúa mucho. Es que yo ya le dije, es que yo ya hice, y yo lo llevé, y ya hablé, y calma, tú ya hiciste tu parte. Si no hizo caso, déjalo o déjala. Ponlo en las manos de Dios. No todo depende de ti. Es que no me hace caso y no obedecen y yo les digo y ya no está en tus manos. Tú trataste de corregir, hiciste ver las cosas, pero si no hay un cambio, pues entonces, ¿qué puedes hacer? La corrección fraterna, queridos hermanos, es una actividad de 2 o de más, donde la persona que ha cometido pecado, ha cometido una falla, un error, también es capaz de dejarse corregir y de aceptar esa corrección. Y por eso a veces, si esta persona no se deja corregir y al contrario se enoja y a lo mejor claramente nos pone un límite y nos dice, ya no me digas nada, déjame en paz. Ok, adelante, yo lo hago. Pero entonces también allí viene el otro apartarse, la otra parte del apartarse que dice el Señor. Si me está poniendo ya un límite, ¿qué voy a hacer? Pues yo ya lo dejo a la deriva. No, yo voy a orar por él, voy a orar por ella. ¿Para qué? Para que el Señor le conceda ablandar su corazón y darse cuenta de que necesita cambiar. Y de que sus actitudes no son las mejores y que están haciendo daño. Eso es apartarse también. Yo ya no le digo nada, ya porque ya humanamente, pues yo ya le dije, ya vimos, ya hicimos, ya tratamos, no se pudo, ok. Pero Señor, yo te ofrezco mi oración por la conversión de mi hermano, por la conversión de aquel o de aquella que no entienden razones,
que a veces son necios y no se dan cuenta de que están mal y que creen tener siempre la razón. Pero entonces ya está habiendo un acompañamiento. Eso es lo que quiere decir la corrección fraterna, hermanos. No es hacer que el otro cambie a fuerzas. No es que el otro sea distinto o que sea como yo quiero, pero en la medida de mis posibilidades, con una buena manera, cuando el otro hierre, poderle decir, oye, a lo mejor no estuvo bien esta actitud. Pienso que lo pudiste decir con otras palabras. Y si el otro tiene la capacidad de ser corregido, lo entenderá y va a decir, tienes razón, tal vez me pasé, o no fue la manera. Pero quien a lo mejor está un poco a la defensiva, pues sí, te va a decir, ¿tú qué? ¿A mí qué me dices? Pero bueno, si sucede eso, no te conflictúes, ponlo en las manos del Señor. Como les decía hace un momento, hermanos, no siempre depende de nosotros el que las personas cambien. Y eso es lo que a veces nos atormenta. Es que no entiendes, que no me hace caso. Quítalo de tus hombros y ponlos en los hombros del Señor. Que Él lo sostenga, que Él la sostenga, que Él lo acompañe. Tú acompáñala con tu oración. No podemos hacer más. Ahí está la fraternidad, la hermandad, el interceder unos por otros, el no obligar, sino invitar. Pero también, hermanos, está el que yo ponga el ejemplo y que cuando yo me equivoque lo pueda reconocer. Que cuando alguien me corrija a mí también yo tenga la capacidad y la apertura de poder ponerme a pensar aquello de lo que me están diciendo. Si ya es a veces como también dicen, si uno, dos, tres ya te lo dijeron, pues ponte a pensar, porque a lo mejor sí necesitas cambiar aquello. Hoy por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos conceda crear una verdadera fraternidad entre nosotros. Ser hermanos, porque eso somos. Somos hijos en el Hijo, y con el Hijo somos hermanos. Y somos hijos de un mismo Padre, el Padre Celestial. Y lo que el Padre Celestial quiere es de que sus hijos estén unidos. Pero a veces provocamos conflictos innecesarios. ¿Por qué? Porque no sabemos ser hermanos. Y entonces pensamos que el corregir es ordenar, es señalar, es reprochar. No, el corregir es sentir con el otro y saber que yo también he tenido errores y que por eso te lo digo. Y que entonces yo te estoy invitando en la caridad a un cambio de vida. Si no quieres cambiarlo, si no te das cuenta de que estás en un error, no te preocupes. Yo me aparto de ti, pero no porque no te quiera, no porque no te ame como hermano, sino porque tú has decidido poner un límite. Pero yo seguiré intercediendo por ti, porque oraré a Dios para que cambies, para que corrijas tus actitudes, pero ya no dependerá de mí. Y ya no me desgastaré la vida en tratar de hacer florecer algo en donde ya está seco. Y pediré a Dios que Él se encargue de restaurar lo que está podrido, para que realmente ahí haya vida, donde realmente haya cambio, transformación. Y entonces así Dios se haga presente. Hermanos, pidamos hoy de manera especial, pongamos sobre el altar del Señor aquellos hermanos con los que a lo mejor a veces, o tenemos tal vez en el presente, una situación así, donde a lo mejor nos hemos causado una enemistad porque no hemos sabido corregir fraternamente, o porque no nos hemos dejado corregir también fraternalmente. Pidamos al Señor que nos ayude a reconocernos todos como hermanos y que intercedamos también unos por otros. Así sea.
Vamos a ponernos de pie para realizar nuestra plegaria universal. Oremos, hermanos, confiadamente y pidamos a Dios por el bien de todos los hombres. Después de cada petición diremos: escúchanos, Padre. Por las vocaciones en la Iglesia, para que Dios las multiplique y fortalezca el propósito de los que se han consagrado a su servicio, roguemos al Señor. Por nuestra nación, para que el Señor le dé prosperidad y dirija los pensamientos y acciones de sus gobernantes, roguemos al Señor. Por los novios, para que Dios les dé espíritu de reflexión y abra un camino en la vida de los jóvenes aún indecisos de su vocación, roguemos al Señor. Por los esposos de nuestra comunidad, para que el Señor los conserve en la concordia y el amor, roguemos al Señor. Ofrezcamos nuestra oración por la salud de Nicolás Antonio Martínez, de los padres Aarón Palma, Guadalupe Valencia y Julián Rodríguez. Que Dios nuestro Señor les socorra y les asista, siendo Él el bálsamo de la salud.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia que está en Cuautitlán con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Guillermo y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Buenaventura y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, Dios Padre omnipotente,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiamos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quien va a participar de la Sagrada Comunión, permanezca de pie en su lugar. Yo paso a llevarles la comunión. Quien no lo haga puede tomar asiento. Participemos del canto.
Les invito a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de la transmisión de la Santa Misa, que hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos a encomendarnos a la maternal intercesión de María y digámosle juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a